Cuando recibo una cosa modelo cerrada bajo cubierta, como dijimos, hacemos un pedido por internet y nos llega el expreso, o lo retiramos del expreso, podemos reclamar, tenemos un plazo para reclamar de 3 días sobre si hay defectos en la cantidad de lo que compramos, la calidad o vicios aparentes. Por eso lo establece específicamente el código como una modalidad. De dar cosas ciertas para restituirlas. Y otra categoría de casos de dar cosas ciertas. Acá lo que va a tener la característica principal que tiene es que el dueño de la cosa ya no es el deudor que tiene que entregarla, sino que el acreedor es el que va a tener que hacer la entrega de la cosa. Por ejemplo, vamos a tener nosotros en la locación, fíjense, en la locación tenemos que o sea, existe un contrato de locación, un contrato de alquiler de una vivienda, vamos a poner el ejemplo, y el deudor, acá es el caso del deudor, tiene obligación de restituir la cosa, ¿por qué? Porque se cumplió el plazo, pónganse de la locación, de restituir la cosa al locador, que es el propietario. Entonces el propietario, el dueño de la cosa, puede exigir la entrega de la cosa. En este caso es absolutamente claro que tiene todo el derecho a reclamarle al acreedor. Bueno, en esta parte que es conflictos, vamos a ver, esto no se los voy a pedir, esto ya es muy de abogados, esta parte. Vamos a ver si la podemos hacer directamente, eliminárselas. Esto no los vamos a ver, porque esto es conflictos legales con respecto al tema de la propiedad. Bueno, esta nos va a quedar en blanco, pero se la saco directamente para que no se confunda. Bien, son conflictos entre distintos acreedores, pero es para un juicio, para resolver en juicio. De dar cosas ciertas para transferir su uso o tenencia. Esta es otra característica importante. El caso es que lo único que va a transferir el dueño, ¿sí?, va a ser el uso o la tenencia de la cosa. Y en este caso vamos a ver que vamos a tener una serie de contratos que nosotros vamos a ver, también todos los contratos los vamos a ver nosotros juntos, y son casos, por ejemplo, como acá yo se los he puesto, el caso de locación, que lo vamos a ver después, que es decir, la locación es cuando yo doy el uso y goce de una cosa a cambio de un precio en dinero. O sea, el dueño está entregando, como dice acá, transferir solamente el uso o la tenencia de ella a cambio de un precio en dinero. Después vamos a tener el contrato de leasing. El contrato de leasing es un alquiler con una opción a compra. O sea que en principio estoy transmitiendo también el uso, mientras va optando a ver si se lo va a quedar y lo va a pagar o no, pero mientras tanto es el uso de la cosa, la tenencia, hasta que ejerza la opción a compra en su caso. El depósito, es decir, yo dejo en depósito, me voy de viaje y dejo en depósito mi auto, está solo en tenencia, pero yo lo voy a recuperar cuando vuelva. Y el comodato es similar a la locación, es decir, por ejemplo, en una casa, yo la doy una casa en el uso y goce de una casa, el uso y goce nada más, pero gratuitamente. En la locación habíamos dicho que era cambio de un precio en dinero. Pero lo cierto es que en cualquiera de estos 4 casos, salvo en el leasing si se ejerce la opción a compra, los tengo que, el que los usa los tiene que devolver. Entonces solamente el dueño los da, pero para que lo usen y lo devuelvan de acuerdo al contrato o la obligación como esté pactada. Es decir, muy importante porque nos da lugar a muchos contratos. De dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Esta ya acá lo que queremos hacer es constituir, por ejemplo, un derecho real de propiedad. Acá recién decíamos el uso o tenencia, pero acá lo que queremos transmitir, por ejemplo, es el derecho de propiedad sobre una propiedad, sobre una casa. Entonces vamos a ver nosotros que hay una característica que se va a llamar tradición. La tradición implica que yo, además de haber hecho todo lo que sería todos los papeles que yo necesite para realizar un contrato, por ejemplo, de compraventa, todo lo que es, y a veces con papeles de compraventa, toda la documentación que me requiere la ley, no voy a poder adquirir, constituir el derecho real de propiedad, para mí, si yo fuera la que estoy tratando de adquirirlo, si no me lo han
no me han realizado la tradición. La tradición es la entrega personal al deudor. ¿Mm? El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa, yo compro la casa, antes de la tradición, salvo que se disponga lo contrario, salvo que digan que sí, que bueno, que en el acto de la escribanía damos por cumplida la tradición. Mientras no se haga la tradición al comprador, al acreedor, tiene un derecho personal contra el deudor, o sea, yo tengo el derecho de exigirle que me lo entregue, si no he hecho un pacto distinto, que me lo entregue, pero no tengo el derecho de propiedad hasta que no me den, además de los papeles, la transmisión de la cosa. ¿Mm? Esto es fundamental en la tradición. Muy importante porque no puedo adquirir ningún derecho de propiedad en ese caso. Bueno, hay otro que se trata de dar cosas ciertas por género. El género son determinadas cosas que tienen características similares. Y vamos a ver entonces nosotros qué vamos a hacer por la especie, ¿sí? Por de acuerdo a la especie que tengan este tipo de cosas y la cantidad que yo esté pactando. Dar cosas determinadas solo por su especie y su cantidad. Por ejemplo, una especie, quiero entre el deudor y el acreedor debe entregar 50 vacas. Perdón, el deudor debe entregar 50 vacas. O 10 caballos le he puesto. O 5 caballos, no sé, ya con alguna característica especial. ¿Cómo hacemos para individualizar ese tipo de animales? Entonces va a decir la ley que nosotros tenemos que individualizarlos y que la elección para individualizarlos va a corresponder en principio a quién es el deudor, el que va a entregar, el que va a entregar las 50 vacas, los 1000 caballos. El deudor es el que va a entregarlo salvo pacto en contrario, volvemos de nuevo. Si no decimos nada, se va a aplicar esto. Y vamos a ver acá algo muy, muy importante que dice, fíjense, con el criterio de calidad media. El criterio de calidad media significa que estamos buscando que ninguna de las partes, por este principio que decíamos que rige, que es la buena fe, que rige este nuevo código, que no sea ni que el deudor que va a elegir elija el de peor calidad, los 50 animales o los 10 caballos peores que encontró, que tenía, ni que si tiene que elegir el acreedor sean los de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, esta característica entonces es calidad media, como decimos. El deudor, ¿sí? El deudor no puede elegir ni peor calidad, ni el acreedor elegir de mejor calidad. Es un término medio. ¿Qué pasa con el caso fortuito? El caso fortuito es cuando, en el caso de, ocurre un hecho imprevisto, o un hecho imprevisto, o un hecho que de previsto no puede ser evitado, y que produce, por ejemplo, la destrucción de las cosas. Entonces, dice que normalmente con un caso fortuito desaparecen las cosas y desaparece la obligación. Esto es lo que ocurre con un caso fortuito, porque no fue algo hecho a propósito por una de las partes, fue un hecho, por ejemplo, de la naturaleza. Entonces dice acá, ¿qué pasa con la individualización? Cuando yo tengo que individualizar cuáles son las 50 vacas. Dice, antes de que yo las individualice, el deudor no se va a liberar por caso fortuito. O sea, ocurrió, no sé, una inundación y se perdieron los animales. ¿Por qué? Porque en principio no se van a perder todas las vacas. Para que se pierda la obligación de entregarlas, tendrían que haberse perdido todos los animales, absolutamente todos, de los que tenga en propiedad esa persona, en ese campo u otro. Ahora, ya cuando se hizo la elección, la obligación de género pasa a ser de dar cosas ciertas, es decir, ya no son más obligaciones de género, sino que tengo que entregar estas cosas que ya están determinadas. Lo importante es el caso fortuito, cuando es muy difícil que se pierdan todas las cosas juntas, entonces no puedo alegar eso si me quedan otro tipo de bienes para entregar de la misma especie o cantidad. Bueno, vamos a ver ahora algo que es muy importante, que son las cosas de dar cosas ciertas o sumas de dinero. Dar cosas ciertas o sumas de dinero. Vamos a ver qué son las que tienen, la característica que tienen las obligaciones de dar sumas de dinero, es que desde el nacimiento de la obligación, esto es lo importante, que desde el nacimiento de la obligación tienen por objeto la entrega de una suma de dinero. Es el nacimiento. Esto es muy importante.
Entonces, vamos a ver que el nuevo Código Civil y Comercial va a distinguir tres tipos. Entonces va a decir que va a tener las obligaciones dinerarias propiamente dichas, las obligaciones de valor y las obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones dinerarias. En las obligaciones dinerarias son las de dar, concretamente, las de dar una suma de dinero, debe una cantidad de dinero que se pacta al momento, acuérdense, al nacimiento de la obligación, al momento de la constitución de la obligación. Tiene que ser una cantidad cierta o determinada o determinable, que yo tenga la forma de determinarla. Y siempre al momento de constituirse la obligación. Estas son las dos características que yo les puedo preguntar para el hecho de cuáles son las sumas de dinero. Esas dos características que tiene. Bien, las otras les dije yo que eran las obligaciones de valor. ¿Qué características van a tener las obligaciones de valor? Las obligaciones de valor, la característica que van a tener es que en estas en otras tenemos un valor concreto que es el dinero. En estas tenemos un valor abstracto, que ese valor abstracto se va a medir después en dinero, concretamente. ¿Qué sería un valor abstracto que tendría una obligación de valor? Bueno, la obligación de valor sería, por ejemplo, un trabajo realizado. Un trabajo que ha realizado alguien tiene un valor. Yo después lo voy a poder cuantificar en dinero. O, por ejemplo, existió un accidente de daños, un accidente de tránsito, y por el cual una de las partes ha salido víctima y ha tenido daños en el auto, en su persona, eh, o cualquier otro, o hasta el fallecimiento. Ese valor abstracto se va a transformar después en una indemnización de daños y perjuicios, que le llamamos nosotros. Va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto fue el valor en gastos del vehículo, en gastos, cuánto vale el daño que se produjo en el vehículo, cuánto tenemos en lesiones, operaciones, tiempo de rehabilitación, o el valor de una muerte? Ese valor abstracto se va a transformar después en dinero, claramente. Entonces decimos que si la cuantificación del valor, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante va a tener que referirse a un valor real, fíjense, al momento que corresponda tomar la evaluación de la deuda. Supónganse que cuando termine el juicio de daños y perjuicios se va a tener que tomar el valor real a esa fecha, el tiempo que haya transcurrido hasta el momento del efectivo pago. Entonces, a partir de que se cuantificó ese monto, ya pasa a ser una obligación de dar dinero. Ya no es más de valor, sino que pasa a ser una obligación de suma de dinero. Bien, diferencias y similitudes, dice, entre las obligaciones dinerarias y las de valor. Vamos a ver. Entre las obligaciones dinerarias y las de valor. Ambas se van a cancelar las dos por el dinero. Esto está claro. La diferencia va a radicar en que las deudas de valor lo que se debe es un valor abstracto, que se va a medir después en dinero. ¿Cuándo se va a medir ese valor en dinero? Y va a ser por dos opciones. O una, porque se realiza un acuerdo entre las partes. Es decir, bueno, antes de llegar a una sentencia judicial, hablan las partes y dicen, mire, o llegamos con el seguro y demás, llegamos a un acuerdo de un monto. Listo. No hay acuerdo, nos vamos a ir a un juicio y una sentencia judicial va a establecer el monto. A partir de ahí, de que se firmó un acuerdo o se dictó una sentencia judicial por ese monto, la deuda de valor se va a convertir en una deuda de dinero. Ejemplo, la obligación de pagar los trabajos que ha realizado el acreedor, pagar daños y perjuicios. Ustedes realizaron trabajos contables para una empresa, decir, bueno, vamos a determinar todos estos trabajos que habían empezado en uno solo y después se fueron aumentando, cuánto es el valor realmente que tiene esto que han hecho. A partir de que se determine, por acuerdo de partes o por sentencia, es una obligación de dinero. Bueno, la diferencia evidente en la de dinero siempre se debe dinero, ¿no? Un valor abstracto siempre, acuérdense que desde un comienzo, decíamos del nacimiento de la obligación, se debe el dinero. En la obligación de dinero se debe estrictamente lo que se pactó, salvo que se haya pactado después su actualización, o los intereses, que vamos a verlos enseguida. Pero en cambio, en las deudas de valor, lo adeudado puede ser actualizado, lo dice la ley, que la deuda de valor se va a convertir en una deuda de dinero, pero pagable, o sea, actualizable al momento del efectivo pago. No así lo que pactemos en dinero si no establecimos cláusulas de actualización o intereses. Entonces, las deudas de valor están protegidas en función de eso. Bien,
Vamos a ver acá, en esto de dar cosas ciertas, obligaciones de dar moneda extranjera, también acá vamos a ver la característica que, que tenemos que tener en cuenta. Lo que me importa esto que tengan claro es esto. Dice, las obligaciones de dar cosas ciertas también son las obligaciones de dar moneda extranjera. Por ejemplo, tener que pagar en dólares. El típico obligación en nuestro país de pagar. Hasta el celular. ¿Cómo? A diferencia del código derogado, que consideraba las obligaciones de moneda extranjera como de dar sumas de dinero, y que lo establecía de esta manera, el nuevo código considera como obligaciones de dar cantidades de cosas. Esto es lo que me importa que ustedes sepan. El nuevo código las considera como obligaciones de dar cantidades de cosas. Y el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada si la moneda tiene curso legal en la República, como si no la tiene. Pero como son de dar cantidades de cosas, ¿sí? En el régimen actual, al no ser dinero, y al haberlo pactado en moneda extranjera y ser de cantidades de cosas, podría dar yo un equivalente en moneda de curso legal. Podría dar una moneda de curso legal. El régimen actual no prohíbe las obligaciones en moneda extranjera, es más, las regula en varios supuestos. Por ejemplo, en el depósito bancario, cuando yo dejo dólares en una cuenta de depósito en un banco, la cuenta de dólares. La obligación en moneda extranjera que debe cumplirse, es decir, el banco me tiene que restituir cuando yo se lo pida, tiene que ser en las monedas de la misma especie. También en el mutuo va a ser un contrato, que también vamos a ver que es cuando van a ver que son cosas que son consumibles, que yo las pido prestadas, o las presto, pero que son consumibles. Por ejemplo, cuando se presta dinero. Cuando yo pido dinero o presto dinero, yo no pretendo que me devuelva ese mismo dinero que le acabo de prestar, porque obviamente es para usarlo en otra cosa, pero sí que me devuelva de la misma especie y la misma calidad. Entonces, también lo prevé el código actual, establece que el mutuo debe devolverse también en monedas de la misma especie como es la extranjera. Pero por el principio de la libertad de contratación, autonomía de la voluntad, que ustedes tienen que haber visto con el doctor Repullés en la parte de principios generales del contrato, es válido que las partes pacten expresamente que el pago en moneda extranjera y que el deudor renuncie a la opción y pueda liberarse pagando en moneda de curso legal. Directamente. Entonces, esto es lo que me importa mucho, es eso. No quiero que se confundan, más que tener claramente esto. Son obligaciones, como les dije yo, de dar cantidades de cosas. Lo tienen remarcado, ahí se los he remarcado yo. Y el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada si la moneda tiene curso legal en la República, como si no la tiene. Y podría liberarse, como se hace un equivalente a moneda de dar cantidades de cosas ciertas, podría liberarse pagando una moneda en curso legal. Podría, como excepción. Bien. Entonces, vamos a los intereses que les había mencionado yo recién. Vamos a los intereses. Cuando esto tiene que ver con las deudas de dinero, evidentemente con las deudas de dinero. Yo les dije que si uno no pactaba intereses o no pactaba una actualización, corrían los intereses. Vamos a ver que hay intereses que son legales y hay intereses que son convencionales, o sea, intereses que establece la ley específicamente y hay otros que los establecen las partes. Entonces, ¿qué son los intereses? Los intereses son un aumento. Cuando yo tengo una deuda de dinero, los aumentos que van a tener esa suma de dinero originaria, paulatino, que van a devengar esas sumas de dinero en el tiempo. ¿Por qué razón? Puede ser, primero, como precio por el uso del dinero que se otorga, el precio por uso del dinero, que van a ser los compensatorios que están acá. Fíjense, acá tenemos tres tipos: compensatorios, moratorios y punitorios. Los compensatorios es el precio o el precio o el alquiler por usar el dinero.
no se va a permitir acá que sean excesivos o desproporcionados. Hay un vicio de lesión por el cual se pueden discutir. Los segundos son los moratorios, que tiene que ver que es un interés previsto como una indemnización por demorarme en el pago. Moratorio significa mora, yo me demoro en pagar. Entonces, esa demora en pagar implica que ese dinero que podría haber usado la otra parte lo perdió en usarla todo ese tiempo. Imagínense si estuviéramos hablando del tema con indexación, o sea, con todo el tema de inflación. Entonces, la moratoria es una indemnización por retardo, daño causado al deudor por retardo. Y estos moratorios se adeudan por disposición de la ley, no hace falta que nosotros los pactemos, están previstos directamente por la ley. Los compensatorios los vamos a pactar nosotros, esto por disposición de la ley. Los punitorios son para resarcir daños causados también por la mora, pero que lo hemos además pactado nosotros como un agregado más para evitar realmente que la otra persona no cumpla. Es decir, esos son pactados por las partes también para resarcir los daños causados por la mora al deudor. Y vamos a ver que se van a regular por las normas de la cláusula penal que les dije yo, que las vamos a ver en el otro tipo de obligaciones, las vamos a ver enseguida. Y la cláusula penal se refiere, fíjense lo que dice, cláusula penal, una cláusula que ponemos nosotros en el pacto, en la obligación, que es un penal en el fútbol, una sanción. El penal, se cobra un penal por una sanción por algo que se ha hecho mal. Entonces, en este caso, por no cumplirlo, se va a poner una cláusula penal que es una pena adicional al interés moratorio que se cobra por ley. Entonces, quiere decir que yo voy a tener que pagar, en principio, los compensatorios por el uso del alquiler. Pero si me demoro en pagar, voy a pagar, estén pactados o no, los moratorios que establece la ley. Y si están pagados además los punitorios pactados por las partes, voy a tener que pagar además 3 tipos de intereses. Bien, y vamos a ver acá el anatocismo, que el anatocismo tiene una característica importante, que es una figura que implica, dentro de los intereses, que se pacte un interés compuesto. O sea, que yo esté capitalizando. Ustedes después van a ser maestros en esto, los contadores son los especiales en poder calcular intereses y establecer este tipo de liquidaciones, son expertos. Bueno, esto significa que los intereses que se hayan pactado se vayan capitalizando, se vayan agregando al capital inicial. Con lo cual la suma va a pasar de un monto principal muy rápidamente a ir aumentándose en una forma de prácticamente una imposibilidad de pago. Fíjense el ejemplo, dice. Primero vamos a ver, interés compuesto es la capitalización de intereses, de modo que los intereses que se van devengando se suman al capital y generan a su vez nuevos intereses. Yo lo sumo y vuelvo a generar nuevos intereses sobre ese sumado, que es una barbaridad. Como este procedimiento aumenta considerable y rápidamente la deuda, el nuevo código, igual que el anterior, lo prohíbe, salvo casos de excepción. Después lo van a tener que ver. Ejemplo, presto 1.000 pesos al 10% anual. Al cabo del año, los intereses fueron 100 pesos. Entonces, al cabo del año, ¿qué se hace con el anotacismo? Estos 100 pesos los sumo a los 1.000 y entonces ahora el próximo año voy a calcular los intereses no sobre los 1.000 originales, sino sobre los 1.100. Y de este modo, en el segundo año, los intereses se van a calcular así sucesivamente, cada vez más. Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta, está prohibido, salvo los casos de excepción, que les pido que los busquen. Que son claros porque ya a mí me permiten que yo tenga de entrada claramente determinado cuáles son esas posibilidades. En sentencia judicial o un pacto previo cuando voy a refinanciar una deuda, que la tenga claramente, estoy refinanciando una deuda y lo sepa desde el principio. No como esto que, bueno, puedo no saber cómo funciona el anatocismo y verme con que ha aumentado considerablemente una deuda que puede terminar haciéndose impagable. Bueno, vamos a terminar esta diapositiva y vamos a empezar con la segunda, que era la segunda parte de las obligaciones, la segunda parte. Vamos a ver cómo lo podemos cambiar.
Bueno, acá estamos entonces en las obligaciones, en la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Antes que me olvide, ustedes tienen la guía de obligaciones, al igual que la guía de contratos. Espero que si no la tienen la consigan, porque ahí dentro de estas mismas existen en las páginas, por ejemplo, en la de obligaciones, las páginas 104 y 105, existen también una que les ayuda mucho para estudiar y a veces ubicarse, una síntesis gráfica de los tipos de obligaciones. Entonces les ayuda mucho y van a ver que después también en la parte ahora en la que vamos a ver también el tema de las formas de pago, también van a tener también van a tener la posibilidad de una forma de extinción de las obligaciones también resumida. La forma de extinción de las obligaciones la van a tener en la página 104 y 105, profe. 104 y 105, clase de obligaciones, antes que me olvide, de la guía de obligaciones. Y después, para que no me olvide, ya que están anotando, en la 132 van a tener pago por consignación, 133 pago por subrogación, y me falta otra, que es la extinción de las obligaciones, que serían el modo de extinción de las obligaciones que la van a tener en la 149, 150 y 150. Que esto les va a ayudar mucho. ¿Sí? Entonces, no porque puedan estudiar directamente de ahí, por supuesto que no, pero sí porque les va a ayudar a guiarlos. Cuando son muchas, estas síntesis gráficas sirven muchísimo. Lo mismo después de que terminan cada una de estas, cada uno de los temas, en las guías de las obligaciones siempre hacen sinópticos muy buenos. Pero estos son clarísimos, estos que les doy. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho nosotros entonces que teníamos tres grandes grupos? Teníamos tres grandes grupos de obligaciones. Y habíamos dicho que teníamos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Esos eran los tres grandes grupos que teníamos. Bien, entonces, vamos a ver que las de dar ya las vimos con las distintas características. Van a ver que, por ejemplo, en esta que les digo yo, la 104, ahí les va a resumir, de dar cosa cierta, son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa determinada al momento de contraerse la obligación, cosa cierta para transferir el uso o tenencia, cosa cierta para constituir derechos reales, cosa cierta para restituir el uso o tenencia. Después las de género, las relativas a bienes que no son cosas, de dar dinero en moneda extranjera, de valor. O sea, les hace como un cuadro como para ayudarlos a memorizar sobre todo. Entonces, ahora vamos a ir a las obligaciones de hacer, que las obligaciones de hacer son aquellas cuyo objeto va a consistir en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho. Presto un servicio o realizo un hecho en un tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Acuérdense que siempre el tiempo, lugar y modo. Nos está diciendo que en 10 minutos terminamos el tiempo. En tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Entonces, vamos a ver que acá adquiere relevancia el principio general de la buena fe, del código, sobre todo en esto es fundamental. Y, por ejemplo, vamos a ver que cuando decimos la prestación de un servicio o la realización de un hecho, vamos a ver que en la prestación de servicios, entre los que están acá claramente, fíjense que los pongo acá, se los he puesto aparte, es la prestación de servicios entre los que están los servicios profesionales, o sea, ustedes como contadores, o yo como abogada, o los escribanos como escribanos. El deudor está compelido a una conducta que debe ser prestada en tiempo y modo, ¿sí? Es decir, conforme a lo pactado o de acuerdo a la índole de la obligación. Entonces, acá estamos los profesionales. Claramente, por ejemplo, la prestación de un servicio estaríamos incluidos nosotros ahí. La prestación de un servicio puede resultar. Vamos a ver que vamos a tener, en este caso vamos a tener dos tipos de obligaciones, las de medios y las obligaciones de resultado.
Las de medios son cuando yo me comprometo a realizar una cierta actividad con toda la diligencia apropiada. O sea, ustedes ponen toda la diligencia apropiada para realizar todo el tema de la parte de balance, de contables, todo lo demás, bueno, pero independientemente del éxito que tenga, si ellos realmente después las cuestiones, por razones económicas, no dan el resultado querido, pero no por su trabajo. Entonces, acá lo que nos comprometen a que pongamos los mejores esfuerzos, los mejores oficios para que realmente sea el mejor resultado, pero no prometemos un resultado concreto. Los abogados, cuando comprometemos nuestros servicios, siempre les decimos, bueno, tenemos muchas posibilidades, por supongan ser un caso donde haya muchas posibilidades de ganar un juicio, pero hasta que no esté dictada la sentencia, no lo podemos saber. Entonces, prometo poner todo lo mío, una obligación de medios, pero no puedo asegurar un resultado. En caso, por eso se llama obligación de medios. Y en las otras es cuando acá se procura al acreedor se compromete un resultado concreto, con independencia de la eficacia. Yo prometo un resultado concreto. En procurar al acreedor un resultado eficaz prometido. La cláusula, acá claramente, por ejemplo, vamos a tener. En el primero vamos a tener el contrato de servicios. Contrato de servicios cuando nosotros pactamos, por ejemplo, esto que le digo, los servicios profesionales. En el segundo, un contrato de obra, que también los vamos a ver. El contrato de obra es cuando, por ejemplo, se contrata con una empresa constructora, la realización de una casa, de un edificio, un puente. Entonces, ¿yo qué quiero? No me importa cómo la hacen, en qué tiempo la hacen, si tienen horarios, turnos de día, tarde y noche, por ejemplo, a veces para terminar algo, para un tiempo, para un hospital con urgencia, ahora es lo que estamos con el tema de la pandemia, con urgencia para terminar, necesitamos que sea rápido. Y queremos que sea en tiempo y forma pactado el resultado concreto. Quiero el hospital, quiero la casa, quiero la sede policial, quiero un resultado concreto. No me importa cuántos estuvieron trabajando mañana, tarde y noche o cómo fue. Quiero el resultado concreto. Entonces, por eso una se llama obligación de medios y la otra se llama obligación de resultados. Bien, realización de un hecho. El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo siempre en tiempo y forma. Todos estos son en tiempo y forma. O sea, acuérdense que el derecho siempre se basa en que cumplamos en tiempo y forma, si no tenemos después sanciones. En tiempo y forma, acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Volvemos al tema. Si estamos hablando del tema de la pandemia y que han contratado que van a realizar esos hospitales que están haciendo o esos lugares que están adaptando, se necesitan en tiempo y forma, no lo necesitamos para septiembre, los necesitamos para el mes que viene a más tardar. ¿Sí? Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusiva. Supónganse que estuvieran haciendo esto que está contratado y lo tienen hecho donde no hay sanitarios, no hay, ¿sí? Puede pedirse esto. En la incorporación de terceros, la prestación, dice, en este caso de realización de un hecho puede ser ejecutada por una persona distinta al deudor, del que fue elegido la empresa constructora que lo contrata para que lo pueda hacer. Pero no en la prestación de servicios. Si a nosotros nos contrataron, a mí como abogada, a ustedes como contadores, salvo que lo pacten con otra parte, son ustedes los que tienen que hacer o dirigir el trabajo de otros. Pero ustedes. Acuérdense que todas las obligaciones son realizadas obligatoriamente, ¿sí? O las realizamos voluntariamente o nos pueden forzar a cumplirlas. Acuérdense lo que habíamos dicho, con juicio y demás. Acá, obviamente, en estos casos de las obligaciones de hacer, también ocurre lo mismo. Puede el acreedor hacer una ejecución forzada. Cuando el deudor no cumple y el incumplimiento es imputable al deudor, le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico. Lo va a intimar judicialmente. Si no cumple, hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor. Como no cumple, yo necesito esto, lo voy a hacer cumplir por otra empresa, pero vos la vas a tener que pagar. O reclamar los daños y perjuicios de la indemnización. Acuérdense que siempre la ejecución forzada es una característica que hemos dicho de las obligaciones. Bueno, objeto de las obligaciones de hacer. Dijimos, la realización de un hecho, estamos repitiendo, o la prestación de un servicio. Acá está la de medios y de resultados que yo les decía. De medios, cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito, como decíamos nosotros como profesionales. Acá nos comprometen el mejor esfuerzo, es lo mismo que habíamos puesto ahí, pero se las he puesto más clara para que lo tengan como
más sintéticamente y más claro. Y de resultados le procura al acreedor, tiene que procurar al acreedor un resultado concreto, ¿sí? Una casa. Con independencia de su eficacia, procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave, mano o producto en mano está comprendida en este inciso. O sea, les doy la llave del edificio o del lugar. Entonces, la novedad es que incorpora una división entre obligaciones de medios y de resultados. Esto es muy importante, entonces, en las obligaciones de hacer. Claramente. Vamos a las obligaciones de no hacer. Entonces, tenemos ya las obligaciones de hacer, las de dar, perdón, las de hacer, con medios y resultados, y las de no hacer. Bueno, en las obligaciones de no hacer, son aquellas obligaciones, como lo dice la propia palabra, que tiene la frase, que tiene por objeto que el deudor se abstenga de hacer algo, o sea, que no realice algo, o que tolere que alguien haga algo. Dos cosas, o que me abstengo de hacer algo, o que tolere que otro haga algo. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. O sea, estamos como en cualquier obligación. En resumen, una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Tengo una obligación de dejar hacer. El incumplimiento imputable va a autorizar a solicitar la destrucción de lo hecho y el reclamo de la reparación de daños. Por ejemplo, hay muchos casos que en la justicia se le pide una, se le dicta una resolución que dice de abstención de intervenir, abstención de modificar una cosa. Entonces hay una discusión, por ejemplo, por una propiedad, por una medianera, por algo, entonces que se abstenga de construir nada hasta que el juez determine cuál es exactamente la medianera. Y cuando se determinó, por ejemplo, esto, y permanentemente estaba rompiendo, dañando lo que estaba haciendo la otra parte, si se determinó el lugar, obligación de dejar hacer lo que en el lugar es correcto establecido. Entonces, eso es cuando les ponen las intimaciones judiciales, intimar también la imposibilidad de innovar, medida de no innovar se llama. Es decir, no puedo hacer nada más para modificar la situación hasta que el juez resuelva. Tengo que abstenerme de hacer. Por ejemplo, también tenemos el incumplimiento imputable, autoriza a solicitar la destrucción de lo hecho, seguí haciendo la medianera, y bueno, después se acredita de que está en un lugar que es el equivocado, estoy en terreno ajeno, a destruir lo hecho, y además reclaman la reparación de los daños y perjuicios. Ejemplos de obligaciones de no hacer. Vamos a ver qué ejemplos de obligaciones tenemos de no hacer en el comercio. Por ejemplo, tenemos muchas de no hacer, son cláusulas contractuales de no competencia, que tienen que ver para que el tema de una sana competencia. Protección de activos como mercados, clientela, actividades comerciales, información confidencial. Luego de la terminación de una relación comercial o laboral, no continuar con una actividad luego de la transferencia de acciones. Claramente me refiero a esto, por ejemplo. Supónganse que hay una sociedad y la sociedad se divide en la sociedad. Y están los dos haciendo lo mismo. Entonces tienen que pactar obligaciones de no hacer durante un determinado